Esa es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar de osteoporosis, osteomalacia, hiperpara primario, secundario, terciario y ectópico, y de hipoparatiroidismo. Y son todo lo que significa enfermedad metabólica en el ser humano. ¿Quién se anima a hacer unidad clínica? Y acá estamos nosotros. Acá estamos nosotros. Entonces, ¿cuál es el común denominador? Entre enfermedad celíaca, hipertiroidismo, fibromialgia, hipotiroidismo, muy bien, lupus, epilepsia y osteonecrosis de cadera. ¿Cuál es el común denominador? ¿Pero qué es osteonecrosis de cadera? ¿Alguien se anima? En todas hay incremento de la actividad osteoclástica y el común denominador para esto es osteoporosis, un factor de riesgo para osteoporosis. Usted dirá, pero ¿y por qué epilepsia? Por el medicamento. La fenitoína produce descalcificación, produce actividad osteoclástica. ¿Y por qué el gluten? ¿No? Por enfermedad celíaca. Porque también en los autoanticuerpos que ven enfermedad celíaca tienen osteoclastos. Entonces el común denominador es osteoporosis, ¿no? Son los factores de riesgo de osteoporosis secundaria que vamos a ver en un momentito. Y fíjense ustedes esta gráfica. ¿Alguno de ustedes de repente se ha encontrado con algún amigo o familiar que no lo ve hace mucho tiempo y antes usted lo veía así y ahora lo ven así? ¿No? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué se ha achicado? Se ha achicado porque estos son pacientes que hacen osteoporosis y van a producir lesión de las vértebras, van a ir comprimiendo la vértebra y ir bajando de talla, ¿no? Ahí. Hace poco me encontré con un profesor que no lo veía hacía 30 años y ocurrió eso. Cuando yo era su residente, yo lo veía hacia arriba y después cuando me encontró lo he visto hacia abajo. Entonces tiene osteoporosis con fractura vertebral. Eso hace que baje la talla. Y muchas veces estos pacientes van a la emergencia pensando que tienen tumor abdominal, porque al haber una alteración en la anatomía de la vértebra, entonces el abdomen, el vientre, protruye. Y mucha gente piensa que tiene un tumor abdominal y lo que tiene es una cifoescoliosis producido por la osteoporosis. Si tienen ustedes gente mayor en la familia, abuelitos, van a ver eso, ¿no? Van a ver ese problema. Bien, entonces nuestra primera clase el día de hoy es osteoporosis. Nuevamente hago mención de que el diagnóstico muchas veces es endoscópico por la disminución progresiva de la talla como consecuencia de una cifoescoliosis, a su vez consecuencia de una disminución de la altura de las vértebras, ¿no? La llamada fractura por fragilidad. Recordar, abro paréntesis, que hay tres tipos de fracturas. La fractura mecánica, cuando uno se cae, ya sea la fractura por caída, la llamada fractura de Coles, por ejemplo, en la muñeca, porque uno estuvo jugando partido de fulbito, se resbaló y se fracturó la muñeca. La fractura por fragilidad, la vemos en osteoporosis, y la fractura patológica, ¿no? El paciente hace un movimiento leve y se fractura el húmero o se fractura el antebrazo. Y eso lo vemos en las lesiones neoplásicas, ¿no? Bien, los huesos, hacía mucho tiempo nosotros nos enseñaban que los huesos eran soporte del tejido normal. Nosotros hemos aprendido a lo largo de los años que el hueso es un tejido activo,
¿no? Tiene osteoblasto, tiene osteocito y tiene osteoclasto. O sea, tiene hueso nuevo y hueso viejo, que lo va, digamos, eliminando para ser reemplazado por hueso nuevo. Entonces, el hueso es un tejido activo. Por eso ponemos acá que cambian a lo largo de la vida y a medida que vamos, digamos, avanzando en tiempo, el hueso viejo va siendo reemplazado por hueso nuevo. A lo largo de los años, este gráfico todavía está vigente. Tenemos un crecimiento activo cuando somos niños, alcanzamos el pico de masa ósea alrededor de los 20 o 30 años, ¿no? Luego hay una pérdida lenta, una pérdida rápida alrededor de la menopausia o de la andropausia. Recordar que los varones también hacemos osteoporosis por andropausia. Y la pérdida continuada cuando estamos ya viejitos, ¿no? Entonces ya el hueso empieza a perder y no se puede recuperar. De tal manera que realmente nuestra cuenta de ahorros de hueso está en el embarazo. Entonces, muchas veces hemos visto este tema con los pediatras y ellos consideran que la osteoporosis es una enfermedad pediátrica, ¿no? Bien paradójico, ¿no? Porque depende de la nutrición que tiene la madre gestante para dar un buen crecimiento al feto durante el embarazo. Si la madre no está bien alimentada, no está bien nutrida, probablemente el niño nazca ya con una pérdida de hueso y pueda tener osteoporosis a muy temprana edad. Entonces, juega un papel muy importante la nutrición de la madre durante el embarazo. Entonces, ¿cómo definimos osteoporosis, no? Es una enfermedad esquelética caracterizada por una disminución de la fortaleza del hueso, predisponiendo al individuo a un riesgo aumentado para sufrir fracturas. Esto significa la formación de espículas óseas. Y las espículas óseas, ustedes recuerdan por histología, por anatomía, qué cosa es una espícula ósea, están muy fuertes, probablemente no haya osteoporosis. Y eso depende mucho de la actividad biomecánica que se tenga sobre el hueso y sobre la nutrición. La fuerza o fortaleza ósea está dada por la integración de la densidad mineral y la calidad del hueso. Y la calidad del hueso se va a medir por las espículas. Este es un hueso normal, como ustedes pueden ver ahí. Y este es un hueso con osteoporosis. La diferencia es evidente, ¿no? Acá ven más espacios y acá hay menos espacios. Este es un hueso muy fuerte, este es un hueso muy débil, porque las espículas óseas están muy disminuidas. ¿Qué cosa es la resistencia ósea? Es la sumatoria de calidad ósea y densidad mineral. Y la calidad ósea tiene ciertas características. La micro y macroarquitectura, o sea, las espículas óseas, la tasa de recambio, que es alrededor de 2 a 3 semanas, hueso viejo se reemplazado por hueso nuevo, eso es lo normal, el grado de mineralización, calcio, magnesio y fósforo en el hueso, la matriz, que es el colágeno, y las microfracturas como daño acumulado. Si nosotros cumplimos con esas características, probablemente no tengamos osteoporosis hasta muy tardía edad. Pero si hay algún factor que altere alguna de estas características de la calidad ósea, probablemente tengamos osteoporosis en gente muy joven. Bien, ¿cuál es la fisiopatología de la osteoporosis? Vean ustedes, este es un hueso donde está, digamos, la cobertura de los osteoblastos, y este es el osteoclasto, ¿no? Que es llamado por señales básicamente inmunológicas, para decirle, acá tenemos hueso que ya no sirve, hay que remodelarlo para que a su vez forme hueso nuevo. Entonces la secuencia es osteoblasto, osteocito y osteoclasto. Y este es un sistema que se repite a lo largo del tiempo. Y a esta combinación de células se llama unidad de remodelación ósea. Y la unidad de remodelación ósea son muchas en un hueso, miles. Y cada una tiene un tiempo, digamos, definido y de forma individual. No todas van a remodelar al mismo tiempo. Si no, tendríamos lo que se conoce como hueso adinámico. Es un hueso que ya no tiene funcionamiento. Bien. Entonces, la fase de revertir toda la información de un hueso es más o menos 160 días. Pero la funcionabilidad de cada unidad remodelada es alrededor de 2 a 3 semanas. Y esta es la secuencia, ¿no? El osteoclasto
sufre una resorción para formación de osteoblasto y esto el osteocito, ¿no? Y este ciclo se va repitiendo a lo largo del tiempo, haciendo que el hueso sea cada vez más fuerte, más dinámico. Esta es una fórmula que siempre les recuerdo cuando hacemos visita para explicarnos la presencia de fracturas, la incidencia de fracturas. El hueso trabecular viene siendo el 20% de todos los huesos y corresponde al 80% del recambio óseo, es el más metabólicamente activo. Mientras que el hueso cortical, el 80% de todos los huesos y 20% del recambio es menos metabólico. Un ejemplo de hueso trabecular, ¿alguien recuerda? Los cuerpos vertebrales, por ejemplo. Cuerpo vertebral. Cada vértebra del cuerpo tiene hueso trabecular. Entonces la frecuencia de fractura en la etapa perimenopáusica o periandropáusica es por hueso trabecular. Por eso que las fracturas son más en vértebras. A medida que vamos avanzando en años, ya hay más compromiso del hueso cortical. Por eso la persona que se fractura y es mayor, tiene fractura de cadera, donde hay mayor hueso cortical que hueso trabecular. Entonces no se olviden de esa proporción que les va a ayudar mucho para interpretar o predecir qué pacientes pueden fracturarse y en qué zona. Acá hay una serie de factores fisiológicos que pueden explicarnos también osteoporosis. La genética, ya está bien definido que mujeres que nacen de familias con osteoporosis primaria, el riesgo que tengan una fractura osteoporótica, que es el verdadero problema en osteoporosis, no tanto la enfermedad, es más del 50%. O sea, si yo nazco en una familia que todas se han fracturado por osteoporosis primaria, mi riesgo es 50%, ¿no? Es alto, por la parte genética. La sobrecarga mecánica también es importante. No solamente la obesidad y el sobrepeso, sino paradójicamente el trabajo en el gimnasio. Hay gente que quiere transformar su cuerpo a un cuerpo, digamos, más o menos atrayente para un Mr. Perú, y empieza a sobrecargar peso de un hueso que no corresponde y genera también sobrecarga mecánica y fracturas por osteoporosis. La ingesta de calcio, hemos hablado también, que es importante en el embarazo. Esa es la manera que una persona pudiera no tener osteoporosis, es que la madre tenía una buena nutrición durante la gestación. Y errores estructurales se refiere a condiciones propias del ser humano que pueden producir osteoporosis, ¿no? Y eso básicamente se ve una alteración del funcionamiento del hueso subcondral. El riesgo de fractura a lo largo de la vida, vean ustedes, estamos en la fase de maduración, la fase de pérdida de hueso y la fase de osteoporosis establecida. El pico máximo de producción de masa ósea, acuérdense, alrededor de 20 a 30 años. Puede ser menor, si es que este niño o esta persona nació de una madre que estuvo mal alimentada o malnutrida. O sea, el pico de masa ósea puede alcanzarse antes. Por lo tanto, el riesgo de osteoporosis y fractura es mayor en este grupo de pacientes. Todo va a llevar a una interacción fisiopatológica bien interesante. Pacientes que tienen un pico reducido por condiciones nutricionales puede también ser asociado a una pérdida ósea postmenopáusica, porque ya no hay estrógenos. El estrógeno es una hormona protectora del hueso, o sea, actúa más sobre el osteoblasto que con el osteoclasto. Pero si estas mujeres pueden tener una menopausia precoz, la producción de estrógenos cae. Y al no haber estrógenos, produce una mayor incidencia de osteoporosis. Y la pérdida relacionada con la edad. Estos tres factores, más otros factores de riesgo, pueden producir una masa ósea reducida y llevar a fractura. ¿Qué otros factores de riesgo, por ejemplo, podría haber? Que aparte de tener estas condiciones, sea un usador crónico de corticoides, por alguna razón. Entonces el corticoide produce una actividad osteoclástica importante, y sumado a estos factores que estamos mencionando, puede hacer que una persona tenga una disminución de la masa ósea y lleve a fractura. ¿Cierto? Hay enfermedades que, digamos, usan corticoides por mucho tiempo, ¿no? Ya se ha demostrado que el uso de 3 meses de corticoides, prednisona 5 miligramos, una dosis muy bajita,
En 3 meses ya el paciente tiene una pérdida de masa ósea del 30%. No medida por rayos X, sino medida por densitometría, que es la prueba diagnóstica en osteoporosis, ¿no? Bien, entonces esto va a llevar a un desbalance, hay una resolución incrementada por actividad osteoclástica y una formación ósea disminuida, y ese desbalance va a llevar a una pérdida aumentada de hueso y un número aumentado de unidades de remodelación, no solamente en el número, sino en la velocidad. Ya no duran 2 a 3 semanas, sino duran menos. Entonces, como que al osteoblasto le van ganando la formación de hueso y va más bien aumentando la actividad del osteoclasto. Todo esto lleva a osteoporosis. Y esas son las consecuencias, ¿no? De tener un hueso normal con espículas gruesas, con poco espacio entre pedículos, perdón, a tener espículas aumentadas, ¿no? Adelgazadas. Esto le quita fragilidad. Esto le produce fragilidad y le quita sostenimiento al hueso. A ver, ¿quién se anima? Ustedes han hecho semiología radiográfica, ¿no? No, sí han hecho. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Dónde está Ángela? Ángela. Entonces, vimos un caso, el primer caso que vimos en la práctica. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Vean ustedes, la cabeza femoral acá es normal. ¿Y acá qué pasó? Está diferente, ¿no? Está más aplanada, ¿no? No, una fractura de cadera osteoporótica, ¿no? Ven la diferencia, ¿no? ¿Ah? No entiendo. Perdón, retiro. Esa es en la cabeza redondita, ¿no? Bien redondita. Y acá está aplanada. Si tú le pasas un diámetro acá, tiene un valor y acá tiene mayor. Está impactada en el acetábulo. Fractura de cadera. Osteoporosis. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Fractura, ¿no? De cadera. Impactación de la cabeza femoral en el acetábulo, ¿no? Fractura de cadera acá también. ¿Lo ven, no? Realmente la grafía está un poquito transparente, pero acá, acá y acá. ¿Están iguales las vértebras o no están iguales? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Esta o esta. Ahí, ¿no? Está como si fuera al centro, ¿no? Estrechada, ¿no? Fractura por fragilidad. El paciente normalmente viene por dolor de espalda. Pero si uno no lo examina bien, dice, como hace ejercicio, ha hecho un mal movimiento, debe ser una enfermedad miofacial de la zona lumbar, tome su antiinflamatorio y su relajante muscular y el paciente no mejora porque tiene una lesión estructural, ¿no? Es la queja habitual, ¿no? ¿Qué les parece? Esta vértebra, esta vértebra, con esta vértebra, con esta vértebra y con esta vértebra acá. Esta es normal, ¿no es cierto? Normal, normal, y acá se aplastó. Una vértebra así, aplastadita. Fractura por fractura. ¿La ven, no? ¿La logran ver, no? No, no es así por compromiso, si no, no la ven, les enseño. Claro. Ahora sí. Esta vértebra, el tamaño y estructura es normal, ¿no es cierto? También cuadradita, cuadradita, y acá no es cuadrada, ¿no? Está medio alargadita, ¿no? Eso se llama vértebra en pescado, en forma de pescado. Fractura por fragilidad. Otra vértebra en pescado. Acá y acá. ¿No parece un pescado? ¿No? Parece una tilapia, ¿no?
Una tilapia del ceviche de los agachaditos. Sí, pues, acá. Fractura por fragilidad por osteoporosis. Cuadro clínico, dolor lumbar, ¿no? Mecánico, típico. ¿Qué dicen? Fíjense el tamaño de esa vértebra, con el tamaño de esta vértebra y con este de acá. Bien aplanadito, ¿no? Y acá también. 5, 4, 3, 2. O sea, estas dos vértebras lumbares deberían tener el mismo tamaño que estas, porque son lumbares, ¿no? Están aplastadas, ¿no? Fractura por fragilidad por osteoporosis. Historia clínica, lumbalgia crónica o dorsalgia crónica. Nuevamente, ¿no? Vean ustedes la llamada vértebra aplastadita y esta de acá que es normal. Dolor muy intenso, muy intenso, que no se ve ni con antiinflamatorio, ni con analgésico, ni con corticoide, ni con nada. Dolor muy intenso. De manera entonces que la osteoporosis la vamos a definir en dos tipos, la forma primaria y la forma secundaria. La forma primaria, que es la posmenopáusica, ya sabemos que puede ser por andropausia también, los varones, y la tipo 2 o tipo senil. Y la secundaria, bueno, tenemos una serie de causas, ¿no? Corticoides, hipogonadismo, tanto primario, tanto femenino como masculino, la inmovilización prolongada. Los ancianitos que están, digamos, en una cama por alguna razón postrados, van a tener osteoporosis por sarcopenia, porque ya el músculo se adelgaza tanto de que la inserción del tendón del músculo en el hueso subcondral está también alterada. Entonces no hay forma que haya renovación de hueso en forma frecuente. Entonces en la inmovilización prolongada también vamos a tener osteoporosis, ¿no? Perdón. En la diabetes también, diabetes mellitus, también puede producir osteoporosis. La hiperprolactinemia, el hipertiroidismo, por el exceso de hormona tiroidea que activa la actividad osteoclástica, mieloma múltiple y quimioterapia, ¿no? Son los ejemplos más frecuentes de osteoporosis secundaria. La idea es que cuando tengan ustedes sospecha de osteoporosis desde el punto de vista clínico o imagenológico, lo primero que tienen que buscar es que no haya causas secundarias. Una vez que ya están tranquilos que no hay causas secundarias, ya pueden ustedes categorizarlos en forma primaria o forma tipo 1 o de tipo 2. ¿Qué vamos a encontrar con la edad? Es muy frecuente que las personas por encima de los 60 años ya tengan un cierto grado de osteoporosis, ¿no es cierto? Entonces, esto es producido porque el ancianito tiene una disminución de ingesta de calcio, porque no toma leche. ¿Y por qué no toma leche? Porque le produce intolerancia a la lactosa, le produce diarrea. Entonces, el ancianito ya no quiere tomar leche porque le produce molestias digestivas. Fuente importante de calcio es los lácteos, ¿no es cierto? Después, disminución de la absorción intestinal del calcio, ¿no? Todos los mecanismos de absorción a nivel del tubo digestivo están alterados por la edad. Si el paciente tiene 70 años de edad, su intestino también tiene 70 años. Su lactosa también tiene 70 años. Entonces, está alterado por eso. Entonces, no se absorbe el calcio. Por otro lado, ustedes deben recordar por fisiología que el calcio se absorbe en el estómago. Y para eso necesita acidez para poderse absorber. Y habitualmente los pacientes ancianos ya tienen cierto grado de gastritis crónica, ¿no? Atrófica parcelar. Y eso hace que la producción de ácido clorhídrico sea menor. Entonces el calcio no se absorbe. Menor activación de la vitamina D. ¿Qué hacen con los ancianitos en la casa? ¿Qué han visto ustedes? Se quedan encerrados en una habitación viendo televisión, ¿no es cierto? Entonces, no tienen forma de producir vitamina D porque no se exponen a la luz del sol. Ya sabemos que en el adulto la principal fuente de vitamina D es la exposición a la luz del día. No necesariamente un sol esplendoroso, pero la luz del día es suficiente, ¿no? Basta solamente media hora de exposición 3 veces por semana de un ser humano a la luz del ambiente para formar vitamina D. Entonces ustedes sientan a la persona de esta manera, como estoy yo, con un top, de manera que le pueda caer la luz del sol en el tórax, con los brazos extendidos, y de esa manera le va a caer la luz de las rayos solares y va a formar vitamina D. Suficiente. Pero lamentablemente a los ancianitos los recluyen, ¿no? en una habitación.
Aumento de producción de paratormona. Claro, si hay hipocalcemia, por feedback, aumenta la paratormona. En el aumento de paratormona hay mayor actividad osteoclástica, ¿no es cierto? Osteoclástica. Menor producción de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, jóvenes, es una hormona anabólica, así como es la hormona tiroidea, ¿no es cierto? El TSH, ¿no? El ACTH, son hormonas anabólicas. Entonces va a producir menor actividad de la somatotorfina, menor actividad muscular, va a haber más sarcopenia, y al haber más sarcopenia va a producir menor activación del osteoblasto y mayor actividad del osteoclasto. Menor secreción de calcitonina y, por supuesto, disminución de la actividad física. Cuando una persona tiene osteoporosis, lo primerito que nosotros le sugerimos es que camine. Por el estímulo mecánico, biomecánico que hay del tendón sobre el hueso subcontraral, estimula la actividad del osteoblasto. Y eso genera que no haya gran pérdida de hueso. Eso vemos en el anciano. Entonces, buscando cuáles son los factores de riesgo para osteoporosis, no modificables, ¿no? Historia de fractura, generalmente familiar. La raza caucásica, felizmente acá nosotros no tenemos ese problema porque somos multirraciales, ¿no? La edad avanzada es otro factor de riesgo. Sexo femenino, cuadros demenciales de todo tipo. Hace poco ha salido una revisión muy interesante sobre la relación de Alzheimer con la producción de osteoporosis, por ejemplo, ¿no? El paciente con Alzheimer, de por sí, el solo hecho de tener Alzheimer ya es un factor de riesgo para osteoporosis. Salud frágil, ¿no? Los llamados ancianitos frágiles, ¿no? Y a veces nosotros decimos, mujeres pequeñas, delgadas, de talla baja y de piel clara, son factores de riesgo para osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Eso está descrito desde el inicio de la enfermedad. La menopausia temprana, porque ya no hay estrógenos, tanto quirúrgica como genética, son factores no modificables. Modificables, fumador. El fumador pesado favorece el desarrollo de osteoporosis. La nicotina estimula el osteoclasto. Un índice de masa corporal menor de 19, ¿no? Los delgados. La delgadez, factor de riesgo para osteoporosis. Deficiencia estrogénica, la menorrea primaria, la baja ingesta de calcio, menor de 400 miligramos por día. No solamente suplementos, sino la dieta. Ustedes deben de repente recordar cuando han hecho nutrición de que la leche no es la única fuente de calcio. Hay una serie de alimentos que tienen calcio en su estructura. Por ejemplo, la espinaca tiene gran cantidad de calcio. La selga tiene gran cantidad de calcio. El brócoli tiene gran cantidad de calcio. Los pescados de carne oscura tienen gran cantidad de calcio. Entonces, si el paciente no puede tomar leche, tiene otras fuentes por las cuales puede suplementarse. El alcoholismo, ¿no? Más de 3 vasos por día, ¿no? O sea, como los amigos basófilos son factores de riesgo para... ¿Puede ser bien? Los basófilos por lo del hemograma, ¿no hay basófilos? Los basófilos, ¿no? Los basófilos. Caídas recurrentes, ¿no? El anciano frágil con síndrome de caídas, riesgo para fractura osteoporótica. Poca actividad física. Y salud frágil con medicamentos, digamos, considerados como favorecedores de osteoporosis, pueden generar la enfermedad. ¿Quiénes determinan la masa ósea máxima? Entonces, alrededor de 16 o 20 años, la influencia genética, los factores nutricionales que estamos haciendo mención, factores hormonales. Recuerden ustedes que si un paciente tiene menopausia precoz, andropausia precoz, o tiene alguna enfermedad que contribuye a tener menor actividad estrogénica, puede llevar una pérdida de masa ósea temprana. Y los ejercicios, tanto los aeróbicos como los de presión, son factores importantes para preservar una masa ósea adecuada. En los varones, como he repetido, también pueden ser causales de tener osteoporosis, ¿no? Y generalmente son de causas secundarias. Por ejemplo, sobreproducción de corticoides, como vemos en el Cushing, ¿no? El exceso de alcohol, hipogonadismo, baja ingesta de calcio y vitamina D, el tabaco, historia familiar de fractura también juegan un papel importante. El varón también puede tener osteoporosis. ¿Por qué he dado mención de esto? Porque cuando recién empezó este tema de la osteoporosis, era tributario de la mujer. Después los estudios epidemiológicos posteriores demostraron que el varón tenía tanto igual riesgo de tener osteoporosis con fractura que la mujer.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de osteoporosis? Son totalmente inespecíficas. Totalmente inespecíficas. Dolores diversos lumbares, cifosis, fractura de cuello femoral, cifoescoliosis vertebral dorsal lumbar con dolor crónico. En esas zonas pueden ser también asiento de sospecha de osteoporosis. Los exámenes auxiliares que habitualmente pedimos para descartar causas secundarias son el dosaje de calcio, el dosaje de fósforo, fosfatasa alcalina en su fracción ósea, vitamina B. Habitualmente, si la causa es primaria, estas condiciones son totalmente normales. ¿De acuerdo? Si hubiera alguna alteración de estos valores, diríamos que la osteoporosis de origen secundario. Son los valores que habitualmente obtenemos en laboratorio para generar sospecha de una causa secundaria. Acá el calcio urinario en orina es el más importante, está elevado, lo cual nos dice que hay una hiperalteración del funcionamiento del osteoclasto. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos, digamos, específicos para osteoporosis? Son los que he puesto acá. El telopéptido NTX y la fosfatasa alcalina fracción ósea son importantes para el seguimiento, pero no para el diagnóstico. Sí nos ayuda para el seguimiento. Yo hago diagnóstico de osteoporosis con un marcador bioquímico de cierto valor, yo le doy tratamiento, mi control posterior va a ser disminución de los valores. Eso me dice que hay mayor actividad osteoblástica y menos osteoclástica. La prueba estándar de oro para el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría, ¿no? Densitometría ósea, donde vamos a hablar en función de los scores, el score T y divisiones estándar, menor o igual a 2.5, hablará de osteoporosis, y menor de 1 a menos 2.5 de osteopenia. Es lo que nos está estandarizado. Por supuesto hay variantes de acuerdo a cada paciente, ¿no? ¿Cómo medimos la masa ósea? Hay una serie de métodos, ¿no? Históricamente se empezó por radiografías simples, luego radiometría metacarpal, la radiosonometría que no se usa, la densitometría simple de rayos X, la densitometría dual que sí se hace en la actualidad, tomografía axial computarizada y ultrasonido cuantitativo. Una serie de variedades, pero el diagnóstico, jóvenes, si ustedes tienen algún paciente o algún familiar que quiera saber si tiene osteoporosis, es la densitometría, es la prueba estándar, ¿no? Este es el densitómetro, no sé si alguno ha tenido oportunidad de verlo. Es una camilla con un transductor y una computadora en términos generales, ¿no? La densitometría debe hacerse por 3 razones: diagnóstico de osteoporosis, evaluar el riesgo de fractura y monitoreo de terapia. Esas son las 3 razones por las cuales debe pedirse densitometría, ¿no? A veces hemos tenido algunos casos en los cuales hemos tenido que hacer densitometría porque el paciente viene porque la vecina o la amiga se hizo densitometría y ya quería saber si tiene, ¿no? Entonces, esa no es la razón. Las razones son las que están puestas ahí. Y así funciona el densitómetro, ¿no? El paciente está echado en la mesa de examen, hay una fuente de radiación que tiene un tubo de rayos X, un filtro de aluminio, traspasa al paciente como energía fotónica. Ese transductor o conversor analógico digital transforma las señales analógicas en señales digitales que van a la computadora y esto genera una imagen en un software. Eso es en resumen cómo funciona un densitómetro, ¿no? Se convierte la señal analógica en señal digital. Los sitios de examen de densitometría siempre va a ser la muñeca, la columna y la cadera. Teóricamente se puede hacer en todos los huesos, porque hay fracturas atípicas, eso es un tema más puntual, pero lo habitual es que sea en muñeca, se haga en columna y sea en cadera. Importancia para el diagnóstico es columna y cadera. ¿Por qué? Porque todas las personas a partir de los 40 años ya tenemos de osteoporosis por edad en la muñeca. Entonces no nos sirve para el diagnóstico, nos sirve para el seguimiento en algunos casos, o cuando no se puede hacer por alguna razón densitometría de cadera o de columna. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene un elemento metálico en la columna, porque se fracturó, o tiene una fractura ósea ya hecha, entonces esa zona no se puede examinar porque tiene incremento de masa ósea, naturalmente por la fractura, ¿no? Entonces se tiene que coger otros sitios. O como un caso que yo tuve hace muchos años cuando hacía densitometrías, que la mujer en este caso, cuando le hice la densitometría de caderas, ve una masa
una masa en ambas caderas, que no podía leer la articulación coxofemoral. Entonces, al ver mi preocupación, o sea, ¿qué cara pondría yo? Porque no determinaba anatomía en la densitometría. La paciente se compadeció de mí y me dijo, lo que pasa, doctor, es que tengo dos prótesis de cadera. Prótesis de silicona, no prótesis de cadera en sí. Y obviamente estaba justo puesta sobre la articulación coxofemoral y no se veía nada, ¿no? Entonces me pidió por favor que no le comentara nada a su pareja que estaba afuera porque se había operado inconsultamente, ¿no? Sin que él sepa. Entonces, en esas circunstancias se tienen que agarrar de todas maneras pues, de la imagen que tienen ustedes en el radio. Son cosas, digamos, inusuales, ¿no? Jóvenes, entonces, diagnóstico densitométrico por desviaciones estándar, valor normal igual a -1 o mayor. Eso es lo normal. Osteopenia va entre -1 a -2.5 de desviaciones estándar. Osteoporosis igual a -2.5 menor, -3, -4, -6, -7. Y osteoporosis establecida igual a -2.5 menor más fractura por fragilidad. Muchas publicaciones dicen que basta que un paciente ya tenga fractura por fragilidad, demostrada por una radiografía, por una resonancia, para nosotros considerarla como una osteoporosis severa. ¿De acuerdo? Sin embargo, la teoría nos dice que el diagnóstico final debería hacerse por biopsia de hueso, ¿no? O sea, imagínense hacerle una biopsia de hueso invasiva a un paciente que ya recibió tratamiento al año, ¿no? Es una cuestión impensada, ¿no? Pues es una cuestión invasiva. Entonces, en la actualidad existe un proceso que está todavía en fase 3, que es la histomorfometría, que es un estudio de imágenes que es casi equivalente a una biopsia de hueso. Como vemos en gastro, ¿no? En gastro ya no se hace mucho biopsia de hígado. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazada ¿por qué? ¿Por la qué? Por la elastografía, ¿no es cierto? Y ya que es casi equivalente a una biopsia de hígado, ¿no? Por el mismo camino va el tema de la biopsia de hueso en osteoporosis, por el mismo camino. ¿Qué cosa es el T-score? Nosotros evaluamos densitometría con dos scores, el T-score y el Z-score, y riesgo de fractura. El T-score significa, por definición, el número de desviaciones estándar del paciente que están por encima o por debajo de una población joven adulta de referencia. Eso la máquina lo calcula inmediatamente. Ese es el T-score. Es para el diagnóstico. Uno diagnostica osteoporosis por el score T. El Z-score, que es el otro score que utilizamos en densitometría, es el número de desviaciones estándar que están por arriba o por debajo de la masa ósea promedio de la población de la misma edad del paciente. O sea, si el paciente tiene 40 años, la máquina lo compara con una población de 40 años. No se usa para el diagnóstico, salvo en 3 condiciones. Impresionante, bueno. 3 condiciones. Osteoporosis en niños, uno tiene que utilizar score Z. Osteoporosis en varón y osteoporosis secundaria. Ustedes van a dar cuenta, cuando tengan pacientes con osteoporosis y tengan un score Z más negativo a -2, que es el valor normal, -3, -4, habitualmente tienen una causa secundaria, uso de corticoides, anticonvulsivantes, enfermedad celíaca, enfermedad reumática, ¿no? Pero no olvidarse, las únicas condiciones para diagnosticar por score Z son osteoporosis en niños, osteoporosis en varones y osteoporosis secundaria. Muy bien. Entonces, digamos, es como un semáforo, ¿no? O sea, por lo menos así les explico a mis pacientes, ¿no? Lo normal está en verde, lo amarillo está en osteopenia y la osteoporosis está en rojo. De acuerdo a los valores de desviaciones estándar. Como un semáforo. ¿A quién se debe solicitar densitometría ósea entonces? Mujeres mayores de 65 años, hombres mayores de 70, gente mayor, población añosa, mujeres y hombres de 50 a 70 con factores de riesgo, ya hemos mencionado varios, mujeres en menopausia con fractura previa por fragilidad, peso bajo, índice de masa corporal baja o tratamiento con medicamentos,
Adultos que se fracturan después de los 50 años y no son por actividad deportiva, se fracturaron por un movimiento, digamos, de intensidad media, ¿no? Osteoporosis. Artritis reumatoide, los pacientes que reciben prednisona más de 5 miligramos, más de 3 meses, pérdida de masa ósea del 30%, solamente por uso de corticoides, 5 miligramos. Es la dosis debajo de la fisiológica, ¿no? ¿Cuánto es la dosis fisiológica? ¿Cuánto es la dosis fisiológica de prednisona? No, lo que nosotros producimos todos los días. ¿Cuánto? Nada, 7.5 miligramos. 7.5 miligramos. Está por debajo, ¿no? Monitoreo de tratamiento cada 2 años, ¿no? La mujer que se suspende la terapia de reemplazo hormonal, que generalmente son elementos de protección porque están dando el estrógeno. Antiguamente, antes del estudio BHI, que es un estudio histórico en la medicina, se le da el reemplazo hormonal a la mujer por 20 años, tomando hormonas de reemplazo. ¿Qué cosa vieron en el estudio? Que las mujeres que tenían 20 años de reemplazo hormonal tenían mayor incidencia de cáncer de mama, mayor incidencia de accidentes cerebrovasculares y mayor incidencia de demencia. Entonces ahora ya no se da 20 años de terapia de reemplazo hormonal, sino no se da 5 años. Eso ustedes lo van a aprender ya en detalle en ginecología, ¿no? Y por supuesto cuando hay sospecha de osteoporosis secundaria. Son las indicaciones, digamos, en resumen, para que ustedes las puedan recordar. Veamos algunos ejemplos de densitometría. Hay varios densitómetros. Este es de la marca Logic. Cada uno tiene una forma de presentación diferente. Acá, por ejemplo, vemos indicaciones estándar en SCORT-T, todas son positivos, ¿no? Excepto las últimas que están negativos, pues no llegan a -1, ¿no? Pues este es un paciente que tiene un SCORT-Z también positivo y en el gráfico ustedes pueden ver que la estrellita cae en la zona que no es de riesgo para fractura. Un examen normal, en columna. Acá ya varía un poco, ¿no? Acá ya no es tan positivo, no estamos en grado de osteopenia, ¿no? -1, -1, -1, -1, y vean cómo la estrellita va bajando. Es una osteopenia de columna. Cadera, ya la cosa complica, ¿no? Tenemos -3.21, -3.14, o sea, estamos por debajo a -2.5. Este es un paciente que tiene osteoporosis, ¿no es cierto? Osteoporosis. Y fíjense que el SCORT-Z es normal, lo cual significa que es una osteoporosis primaria, pero ya cayó en el riesgo de fractura, ¿no? Riesgo de fractura. Está bien. Factor de riesgo para fractura. Recuerden, jóvenes, que el principal problema no es diagnosticar osteoporosis, sino prevenir el riesgo de fractura, que es lo que finalmente va a producir complicaciones de morbo y mortalidad en el paciente, ¿no? La edad, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de fractura. Género, antecedente de fractura previa, 50% de riesgo para una siguiente fractura. La masa ósea del cuello femoral, ¿por qué? Porque el cuello femoral es hueso trabecular. El resto de la cadera es hueso esponjoso o cortical. El índice de masa corporal, realmente bajo. El tratamiento de glucocorticoides, 5 miligramos mayor a 3 meses. Osteoporosis secundaria. Padres con fractura de cadera, el antecedente familiar es importante. Padres con fractura, el tabaquismo activo también, el alcoholismo y artritis reumatoide. Son factores que ustedes van a recoger en la historia clínica que van a sugerir que tengamos una densitometría. Inclusive puede haber combinación de factores. Un paciente puede tener edad avanzada, ser de género femenino, un índice de masa corporal bajo, está tomando corticoides por alguna razón, ¿no? Y tiene los padres con fractura de cadera y tumor pesado. Ustedes en epidemiología van a aprender un indicador que se llama acúmulo de riesgo. Eso significa que a mayor número de factores de riesgo, la probabilidad del evento final es grande, ¿no es cierto? Entonces, si tienen combinación de factores allí, entonces tenemos la posibilidad que tengamos osteoporosis, ¿no? ¿Mira?
Muy bien, muy buena. Eso que ahora por el final, pero ya te adelantaste. Efectivamente, los pacientes que tienen artrosis severa de vértebra en este caso, y tienen mucha espondilosis o tienen mucha sindesmofitosis, entonces no se puede leer, porque es hueso, hueso, digamos, de gran solidez, y la máquina puede fallar. Entonces tienes que buscar otra zona, efectivamente. Buena observación. Muy bien. Una variante que ustedes van a solicitar de ahora en adelante cuando vean densitometría es esta, ¿no? La evaluación de fractura vertebral por BFA. El BFA es una imagen mucho más clara que se tiene por esta variación de la densitometría, que nos puede medir con mayor claridad la presencia de fracturas vertebrales, ¿no? Cuando ustedes tengan esta sospecha, DEXA por BFA, ¿no? Evaluación de fractura vertebral. En inglés, Vertebral Fracture Assessment. Ese es digamos, el significado, ¿no? Indicaciones, fractura en más de 50 años, esteroides por largo tiempo, ya no 3 meses, hallazgos sugerentes de fractura vertebral no documentadas en rayos X, pues ustedes tienen la sospecha que tiene fractura, entonces el BFA nos ayuda a ver mejor la imagen, y pérdida de estatura de más de 2 centímetros o historia de pérdida de más de 4 centímetros. Fíjense ustedes el valor predictivo, la sensibilidad del 90-94%, ¿no? Y un valor predictivo negativo importante, más del 95%. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Pues, ¿por qué hacerlo, no? Si yo ya tengo la densitometría donde dice que tengo fractura vertebral. ¿Por qué creen ustedes que haríamos este BFA? Vertebral Fracture Assessment. A ver qué dice Sanji. ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué haríamos eso? ¿Por qué tanta precisión en todo caso, no? Aquí dice el maratonista. ¿Qué importancia tendría decir, acá está la vértebra que está fracturada? Está bien clara en la imagen, ¿no? ¿Por qué importancia tendría? ¿Ah? Claro, esto teóricamente tiene compromiso neurológico, pero ¿cuál sería la importancia para el paciente? ¿Qué dicen? ¿Ah? Cirugía. Cerca de la respuesta. La respuesta empieza con T de tratamiento. Claro, porque una modalidad de tratamiento en estas lesiones vertebrales es la llamada vertebroplastia percutánea. ¿Qué significa? Si yo determino que la vértebra T2, en este caso, es la que está con mayor fractura, yo puedo decirle al radiólogo intervencionista, quiero que le estabilice la vértebra, porque eso le está causando el dolor, ¿no? Neurológico, ¿no? Está aplastando el disco y está aplastando el paquete radicular. Y entonces le digo al radiólogo, vamos a hacerle una vertebroplastia. ¿Qué significa? Que por vía percutánea ingreso la vértebra y le pongo una silicona, que se llama metilmetacrilato. Y metilmetacrilato lo que hace es hinchar la vértebra, en un término entendible, y al hinchar la vértebra la estabiliza, ¿no? Y presiona menos el paquete radicular. Entonces le quitamos el dolor al paciente. Porque finalmente lo que al paciente le interesa es que no le duela, ¿no? Como yo siempre digo, quitarle el dolor a un paciente es un acto de Dios. El paciente le va a agradecer toda la vida. Por eso vivir con dolor crónico es una vida totalmente fuera de lugar, ¿no? Entonces, esa es la razón de hacer este examen, hacer una vertebroplastia percutánea. Una manera interesante es del año 2008 para ustedes, ese llamado FRAX, ¿no? Es una evaluación de herramienta de riesgo producida por la OMS, gracias a un deseo llamado CANIS. Es un cuestionario, y esto es el libre acceso en Google, ¿no? Donde ustedes ponen, bueno, Perú todavía no tiene, digamos, una equivalencia para nosotros, pero el que más se acerca es el español, ¿no? Ustedes ponen el nombre del paciente y van poniendo por el cuestionario el factor de riesgo que puede tener el paciente. Y esto le da un valor final, y este valor final significa, como modelo predictor de fractura y riesgo de fractura de cadera a 10 años. O sea, si esto sale en valor muy alto, yo puedo decir, si usted no se trata ahora,
el riesgo de fractura de cadera a 10 años es 60-70%. Entonces, traten de practicar un poco con este FRAX para que ustedes puedan tener una idea de cómo funciona. Bien, ¿cuál es el tratamiento de la osteoporosis? Es medidas generales y farmacológicas. Medidas generales, actividad física moderada, generalmente recomendamos caminatas para estimular el hueso subcondral gracias al desarrollo muscular. Evitar el tabaco, el café y el exceso de alcohol, como hemos mencionado. Alimentación suficiente de proteínas para que pueda producir una buena matriz de colágeno y eso genera un buen depósito de minerales y el hueso se siga fortificando. Suplemento de 1 gramo de calcio diario, sea tanto como suplemento como alimento. Para eso, todo paciente que va a ser suplementado con calcio, debemos hacerle una historia nutricional. Es decir, si toma leche, si toma productos lácteos derivados, si come pescado, si alimentos de hoja verde, etcétera, ¿no? Espinacas, acelgas, brócoli. Porque hay casos, ¿no? En medicina no hay nada absoluto. Hay gente que es intolerante a la lactosa, por ejemplo, ¿no? Entonces no toma ni leche, ni queso, ni requesón, ni yogur, le cae mal. Ya, entonces le digo, entonces vamos a darle una dieta a base de pescado. No, doctor, a mí el pescado me produce alergia, no como pescado, fuera pescado. Entonces vamos a hacerle una dieta a base de vegetales de hoja verde, espinaca, acelgas, brócoli. No, me dice, cada vez que como verduras, me cae mal al tubo digestivo, me produce diarrea. Fuera de los vegetales de hoja verde. No vamos quedando sin alimentos, ¿no? Entonces, a esos pacientes sí le damos suplemento de calcio, ¿no? 1 gramo diario para suplementar calcio. Y vitamina D, si el paciente no puede exponerse normalmente a la luz del sol, hay que darle vitamina D. ¿Qué caso, por ejemplo, podríamos tener de un paciente de 40 o 50 años que no se expone a la luz del sol? ¿No? Digamos algo que no sea con enfermedad. No, algo más específico. ¿Cuál? Mineros. ¿Ustedes no han visto que hay gente que usa bloqueadores solares todo el año? Entonces, si se usan bloqueadores solares todo el año, ¿cómo van a formar vitamina D? Está bloqueado, ¿no sé? Tienen una patología de piel, puede ser psoriasis, puede ser vitíligo, ¿no? Entonces, la luz del sol no tiene cómo exponerse, está bloqueado, ¿no? Obviamente. Ya hemos mencionado el tema del lupus, sobre todo cuando está en tratamiento, la hidroxicloroquina con la luz solar, por ejemplo, produce fotosensibilidad. Hay enfermedades hematológicas que pueden producir fotosensibilidad, ¿no? ¿Te acuerdas de alguna? La porfiria, ¿no? La porfiria cutánea tarda puede producir manifestaciones de piel. Pues, si no hubiera estos casos, hay que recomendarle al paciente que aparte de exponerse a la luz del sol, tomen vitamina D de 800 a 1200 unidades diarias. Y tratar de evitar caídas y accidentes. Sobre todo en los ancianitos, hay que ver cómo está su ojo, su visión y su audición. Porque los pacientes ancianos se tropiezan porque ya no ven bien. Su campimetría está reducida, tiene hipertensión ocular, entonces ya no tiene cómo ver la visión periférica. Y no oyen bien. Y al no oír bien, no pueden escuchar, por ejemplo, que hay un perro ladrando cerca de él, el perro puede tropezarse con el ancianito y caerse. Entonces, paciente anciano que va a ser medicado, evalúe bien la visión y la audición. Los estrógenos viene siendo el elemento más importante en la mujer posmenopáusica, porque el estrógeno, cuando se da en suplemento mientras el prepucio hormonal, va a estimular la síntesis de ostroprogesterina. La ostroprogesterina es una sustancia que se antepone a la acción del RAN y RAN ligando. La ostroprogesterina estimula el osteoblasto y el RAN ligando estimula el osteoblasto. Entonces, si nosotros tenemos una buena dotación de ostroprogesterina, la actividad de esta segunda enzima va a disminuir y va a haber menor actividad del osteoclasto y vamos a tener menor riesgo de osteoporosis. La hormona paratiroidea es una hormona interesante que también está puesta para tratamiento de osteoporosis, ¿no? Está aprobado por la FDA tanto para varones como para mujeres, ¿no? Tiene la misma acción anabólica de la hormona paratiroidea,
actuando sobre los osteoblastos, produciendo una actividad osteoblástica importante y menos actividad resortiva. El gran problema del teriparatide, que es un derivado de la hormona paratiroidea, es que su efecto terapéutico dura solamente 2 años. Una vez que llega uno a los 2 años de tratamiento, entramos a una meseta y hay que darle otro medicamento que mantenga la actividad osteoblástica activa. El denosumab es un medicamento que es un anticuerpo monoclonal que tiene la ventaja de estimular la osteoprogesterina y bloquear de esta manera el RAN ligando. O sea, estimulamos osteoblasto y disminuimos la actividad del osteoclasto. Tiene una gran ventaja, que es una de aplicación subcutánea. Este anticuerpo monoclonal se aplica cada 6 meses a razón de 60 miligramos por dosis, o sea, son 2 veces al año. Pero el gran inconveniente es que es dosis dependiente. O sea, si yo suspendo el tratamiento, el bloqueo que tiene sobre RAN ligando se pierde y se libera y otra vez el osteoclasto empieza a activarse. Esa es la única desventaja que tiene este medicamento. Por ahí van a encontrar también muchos pacientes, muchas familias que están recibiendo este tratamiento. Y esta es la relación que existe entre el RAN ligando y la osteoprogesterina. El osteoblasto que es estimulado por la osteoprogesterina estimula el preosteoclasto y de esa manera va a producir mayor actividad del osteoclasto. Si nosotros estimulamos esto, este complejo sobre RAN ligando se pierde y vamos a tener menor actividad del osteoclasto y mayor actividad del osteoblasto, formando un hueso nuevo y perdiendo menos hueso viejo. El medicamento de elección en osteoporosis son los bifosfonatos. Y el abuelito del bifosfonato es el etidronato, que ya no se utiliza ya en la actualidad. Era muy complicado hacerlo y el aumento de masa ósea a 3 años era bastante bajo. El tratamiento con bifosfonatos en la actualidad se hace con alendronato, glicedronato y vandronato y ácido solendrónico. Alendronato se da 70 miligramos por semana. Eso les asegura al paciente un incremento de masa ósea a 3 años de 6.8%, que es mucho para el hueso. Igual en el cuello femoral. Glicedronato 35 miligramos por semana y vandronato 150 miligramos por mes. Entonces uno tiene capacidad de escoger el tratamiento de acuerdo al paciente. Ácido solendrónico tiene la gran ventaja que se pone una vez al año por vía endovenosa 4 miligramos, ¿no? Produce un incremento de masa ósea de 6.9 a 3 años y de 5 en el cuello femoral a 3 años. ¿Cuál es el gran inconveniente de ácido solendrónico y en general con todos los bifosfonatos? De mayor a menor riesgo de producir osteonecrosis mandibular. Por eso todo paciente que va a ser sometido a tratamiento con bifosfonatos debe pasar obligatoriamente por un chequeo dental. Porque muchos pacientes portadores de periodontitis, por ejemplo, o de caries no resueltas, o de gingivitis. Esa patología dental previa, junto con los bifosfonatos, puede producir una osteonecrosis mandibular destructiva y es irreversible muchas veces. Entonces, no olvidarse que ustedes tienen que recomendar ese tipo de tratamientos que pasen por evaluación odontológica previamente. Acá están nuevamente las dosis para que lo puedan revisar en detalle en casa. Los he traído para vayan conociendo los medicamentos. ¿Qué pasa si doy bifosfonatos a largo plazo? Normalmente que dirige el tiempo más, la gente recibe más de años. El alendronato tiene la particularidad de depositarse en el hueso, y como una cuenta de ahorros. Ese depósito de hueso puede durar 10 años sin darte medicamento. O sea, el mismo medicamento depositado empieza a ser farmacológica. Riesgo a largo plazo, microfisuras dentro del hueso que puede producir fractura, osteonecrosis mandibular que ya hemos hablado en relación al ácido solendrónico, y hueso dinámico, que significa ni forma ni destruye. Ahí, se paralizó. Y eso se llamaba el hueso de cristal. O sea, al estar paralizado y perder su dinamia, es un hueso muy frágil. Entonces, cualquier golpe, cualquier caída puede producirle fracturas. Entonces, generales, calcio 1200 miligramos de calcio elemental, vitamina D 800 a 1000 por día. Esta sería la receta que ustedes deberían recomendarle a todo paciente con osteoporosis. Caminata de bajo impacto, evitar el alcohol y el tabaco y prevención de las caídas.
de las caídas. La receta, digamos, general para todo paciente con osteoporosis. El tratamiento entonces se resume en antirresortivos y anabólicos. Antirresortivos tenemos los bifosfonatos, la calcitonina, estrógenos y raloxifeno. Este incluye también el denosumab y los inhibidores de catecina K que todavía no hay en el Perú. Los anabólicos tenemos el teriparatide, el romosumab, la antiesclerostina, que también no tenemos todavía en el Perú. Pero son nombres que los traigo para que ustedes lo vayan familiarizando, porque en un momento vamos a tener que discutir en tratamiento. Entonces, conclusiones de esta primera parte de la clase. La osteoporosis no es sinónimo de SCOR-T. Ojo, el SCOR-T no define diagnóstico de osteoporosis, es un diagnóstico densitométrico, hay que verlo en el contexto del paciente, ¿no? Es el paciente. Un dato importante es que hay fractura en osteopenia. Hay un estudio nacional publicado hace unos años, hecho acá en el Perú, donde demuestran que los pacientes osteopénicas tenían mayor riesgo de fractura que los pacientes con osteoporosis. Entonces, todo paciente con osteopenia, o sea que puede tener menos 2.3, menos 2.4 de SCOR-T, no llega pues al diagnóstico definido de osteoporosis. Hay que estar presente porque en el tiempo puede seguir bajando masa ósea y fracturarse. Entonces, los pacientes con osteopenia pueden tener riesgo de fractura inclusive mayor que los pacientes con osteoporosis. Con la variación en la dinámica geográfica se aumentó el riesgo de fractura. Ese estudio nacional que les comento demostró, por ejemplo, que los pacientes de la sierra tenían menos riesgo de fractura que los pacientes de la costa y que de la selva. Y la razón es muy sencilla. Los pacientes de la sierra, habitualmente los pacientes que trabajan en el campo se exponen a la luz solar. Su alimentación es más sana y tienen trabajo mecánico porque están labrando la tierra o trabajando los animalitos. No hay estímulo del hueso subcondral. Lo que llama la atención es en los pacientes de la selva, que ellos comen en su alimentación hay mucha verdura, ¿no? Entonces deberían estar más protegidos. Y en la costa era por la vida sedentaria que habitualmente tienen los pacientes en la costa. Hay que evaluar y hacer el seguimiento siempre con radiología, morfometría o vertebral fracture assessment con DEXA para fracturas incidentales y empeoramiento. Y todo, ojo jóvenes, y esto lo doy como recomendación general, todo paciente que ustedes diagnostiquen osteoporosis, antes de empezar el tratamiento que ustedes elijan, dósenle vitamina D, siempre. Porque si el paciente tiene insuficiencia de vitamina D, su respuesta al tratamiento antirresortivo va a ser mucho más larga si el paciente tiene una vitamina D normal o tiene una vitamina D, digamos, por encima de lo normal o está en tratamiento. Es importante. Hay que usar primero vitamina D antes de empezar el tratamiento con algunos medicamentos para osteoporosis. Yo le cuento con una anécdota lo siguiente. Hace unos años yo tuve una paciente joven que tenía osteoporosis. Y como parte del protocolo le pedí el dosaje de vitamina D y tenían 9. El valor normal son 30 picogramos por mililitro en adelante. Entonces empecé a buscarle factores de riesgo para la deficiencia de vitamina D y no tenía ninguno. Cuando llegamos a la parte ocupacional, ahí estaba el diagnóstico. Era una abogada que es una abogada que trabaja en un edificio de esos inteligentes donde no hay luna, no hay ventanas, solamente hay lunas, ¿no? Todo un edificio con espejos, ¿no? Y ella trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y no había exposición a la luz del sol, de lunes a sábado. Entonces cuando le hice la mención, le dije, bueno, la razón de la insuficiencia de vitamina D es esa, no te estás exponiendo a la luz del sol. Tú trabajas de lunes a sábado y la cantidad de luz del sol que te pones el domingo es bastante baja. Tenías insuficiencia de vitamina D y había hecho osteoporosis. Entonces la parte de la historia es muy importante casi siempre. Bien, eso es osteoporosis. ¿Alguna pregunta antes de pasar a los siguientes temas? Sí. Parte de diagnóstico, pero como vio que el esfuerzo estaba normal, era osteoporosis secundaria. No. Está bien tu observación. La osteoporosis secundaria la vemos con score Z, no con el score T. Si tienes un score Z mayor a menos 2, o sea, menos 2.5, menos 3, score Z, el que compara con una población de tu misma edad, menos 4, ahí estás en la obligación de buscar causas secundarias. Si tú tienes el score T, osteoporosis, y el score Z normal, eso es osteoporosis primaria. Yeah. Claro. O sea, nuevamente repito,
El score Z tiene 3 indicaciones: población pediátrica, causas secundarias y osteoporosis en el varón. En eso tiene importancia el score Z. El resto de las causas es en score T. ¿De acuerdo? Bien. ¿Alguna otra pregunta de osteoporosis? Fracción ósea. Fracción ósea. Telopéptido NTX. Sí. No, claro, es una pregunta interesante. ¿Cada cuánto tiempo tengo que hacerle un control de sintométrico al paciente? Esa es tu pregunta, ¿no es cierto? Cuando diagnosticamos osteoporosis tipo 1, posmenopáusica o posandrogénica, cada 2 años. O sea, si la hora cero es hoy día, que hago de osteoporosis, dentro de 2 años tengo que hacerle un control, no dentro de un año. Lo que pasa es por el tema de marketing, les hacen anuales. Puede haber cambio, pero el cambio real se ve a los 2 años. Si el paciente tiene osteoporosis por corticoides, que sería una causa secundaria, hay que hacerlo cada 6 meses, porque el retirar el corticoide o modular la dosificación estimula la actividad osteoblástica. Entonces va a haber cambios bien importantes a los 6 meses del tratamiento. ¿De acuerdo? Si es una osteoporosis de la tercera edad, o sea, osteoporosis del anciano, donde más hay actividad del hueso cortical que del hueso trabecular, hay que hacerlo cada 5 años. O sea, la modificación del hueso es más lenta en el anciano. Entonces, recapitulando, osteoporosis posmenopáusica o posandrogénica cada 2 años, osteoporosis por corticoides a los 6 meses y osteoporosis en el anciano cada 5 años. Si tú quieres tener una tranquilidad, digamos, anterior, le hacen los marcadores de cambio óseo, telopéptido NTX y fosfatasa alcalina. Eso se va a ver cambios más rápidos. Cambios más rápidos. La desglutamación que estaban rayos X y es el daño que hace es mínimo, pero no es como la tomografía, que la exposición es grande, ¿no? Cuando uno se pone una tomografía, la captación de radiación es bastante alta. Muy bien, vamos a la otra. Sí, dime. No. Lo que he mencionado es que dentro de los bifosfonatos, un efecto secundario irreversible es la osteonecrosis mandibular. Y eso se ve más con ácido solendrónico y menos con risedronato y con alendronato. Pero yo lo que estaba sugiriéndoles a ustedes es que todo paciente que va a iniciar tratamiento con bifosfonatos debe de tener una evaluación odontológica previa, porque muchos pacientes portadores de periodontitis, gingivitis o tienen caries dentales no resueltas. Son factores de riesgo para que el bifosfonato desarrolle este problema. Pero digamos el medicamento que está más relacionado a este problema es el ácido solendrónico, que se da una vez al año. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Pues, entonces nos pasamos al otro lado. Nos pasamos a la osteomalacia, ¿no? Osteomalacia. Es una falla en la mineralización, ya no tanto en la espícula ósea, sino en los minerales que se depositan en el osteoide, en la matriz osteoide, que son calcio, magnesio y fósforo, ¿no? En la edad adulta, ¿no? En los niños, cuando ustedes hagan pediatría, esto se llama raquitismo, ¿no? Raquitismo osteomalásico, se conoce, ¿no? La etiología es deficiente ingesta de calcio, mala absorción intestinal de calcio, hipercalciuria, hipofosfatemia, en niños sobre todo la llamada acidosis tubular renal, la intoxicación por el aluminio. También el aluminio es una sustancia que se antepone al fósforo y al calcio en su absorción. También la alteración del metabolismo de la vitamina D. O sea, un paciente que tiene deficiencia de vitamina D, ¿no?, puede producir osteomalacia. Lo vemos en el envejecimiento, en la obesidad central, la deficiente ingesta de vitamina D, ¿no?, poca exposición a la luz solar, enfermedad hepática difusa, enfermedad renal crónica, tuberculosis y la resistencia a vitamina D, ¿no? O sea, un paciente de la edad adulta podría tener osteoporosis, también podría tener osteomalacia, por este concepto teórico, ¿no? Hay medicamentos que pueden producir osteomalacia, anticonvulsivantes, ¿no? Fenobarbital, fenitoína, ¿no?, lamotrigina. Los antiácidos no absorbibles,
que antes usaba, ¿no? El óxido de aluminio, su nombre comercial era Pepsamar, ya ustedes ya no lo han conocido, ¿no? Yo sí formo parte de esa generación. Producía poca absorción, ¿no? Fluoruro sódico, tetraciclinas, ingesta crónica de acetazolamida y la exposición ambiental al cadmio pueden producir una falla en la absorción de calcio y fósforo y generar osteomalacia, también por fármacos. Tiene sintomatología no específica, dolores óseos y musculares en diferentes localizaciones, espontáneos como la palpación, puede haber cansancio, debilidad muscular, fracturas patológicas como vemos en los pacientes con osteoporosis y alteraciones de la marcha. En muchos casos van a predominar los síntomas de la enfermedad de fondo y va a haber una demora en el diagnóstico de osteomalacia porque estamos más enfocados a la enfermedad de fondo causante del problema. El diagnóstico no es fácil, ¿eh? De osteomalacia. Con frecuencia vamos a tener una menor densidad ósea si se piensa en osteoporosis, que es nuestro primer diagnóstico, ¿no? Por lo tanto, la historia clínica juega un papel importante, antecedentes personales, fisiológicos y patológicos. La osteomalacia es más frecuente en adultos mayores por las condiciones de absorción de nutrientes que hemos hablado hace un momento. Y puede haber una combinación de osteoporosis con osteomalacia en un ancianito mayor. Nunca olvidarse de la tuberculosis. Ustedes a lo largo de este curso anual de medicina interna deben haber cansado de ver que siempre incluimos a la tuberculosis en todos los diagnósticos diferenciales, ¿no? De los más impensados hasta los más probables. Por eso nosotros siempre decimos a la tuberculosis que es la vieja confiable, ¿no es cierto? Porque no falla en el diagnóstico. Hiperpara, que sería el tema de nuestra charla. Hiperparatiroidismo puede ser primario o secundario, ¿no? Puede ser primario o secundario. Primario significa que tenemos generalmente un adenoma de la paratiroides, causante del problema, y secundario cuando hay una falla en el receptor de la acción de la paratormona. Ejemplo de hiperpara secundario, ¿alguien lo puede dar? Tan frecuente que han visto casos, por ejemplo, ¿no? Enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica empieza con hipocalcemia, ¿no? Al haber hipocalcemia, no funciona el feedback, ¿no? Pero le dice a la paratormona, oye, nos falta calcio, ¿qué hacemos? La paratormona se pone su guante de box y sale a pelearle al hueso, al músculo y al tubo digestivo para tener más calcio. Por eso que hay hiperpara secundario en enfermedad renal crónica. El primario es la causa más frecuente de hipercalcemia, 1% de la población adulta, aproximadamente 4 de 100 personas por año. Debe ser considerado todo diagnóstico diferencial en paciente que tiene hipercalcemia de alguna razón. Afecta más a mujeres, 75%. Sin embargo, la incidencia es similar en varones y mujeres después de los 45 años. Es raro en niños y adolescentes. Muy raro. Entonces, mujeres predominio, pero a medida que avanzando en edad se equilibra con los varones. El 80% del hiperpara primario es por adenoma solitario, una de las paratiroides. Adenomas múltiples, 1 o 2%, hiperplasia, 14%, y puede haber cáncer también, 2%, cáncer de paratiroides como causa de hiperpara. Habitualmente es adenoma solitario, Cuadro clínico es asintomático en 80%, pero hay casos en los cuales uno puede llegar al diagnóstico por un síndrome diferente, ¿no? Neuromusculares y psiquiátricos, cansancio, 70-80%, depresión de causa no definida, confusión, letargia, somnolencia, irritabilidad, trastornos emocionales, debilidad muscular simétrica, hiporreflexia, estupor, coma y debilidad muscular de la musculatura proximal. Otra forma también de llegar es por causas renales. Una causa importante de poliuria, no solamente en la diabetes causa poliuria, sino la hipercalcemia de la hiperpara también puede producir poliuria. Y puede ser la forma clínica de presentación, junto con polidipsis y nicturia. Nefrocalcinosis, nefrolitiasis, insuficiencia renal, hiperuricemia y hipercalciuria, ¿no? Hipercalciuria, causas importantes. Gastrointestinales, anorexia, náuseas y vómitos, estreñimiento, úlcera péptica recurrente o múltiple, más de una, pancreatitis y atonía gástrica, causas de hiperpara y hipercalcemia. Hipertensión arterial, acortamiento del intervalo QT, hipercalcemia, acorta el QT, hipocalcemia, alarga el QT. Son las, para que se puedan ustedes acordar.
Perdón. Depósito de calcio en las arterias coronarias, miocardio y válvulas, y mayor sensibilidad a digitálicos. Cuando el paciente tiene manifestaciones cardiovasculares, son irreversibles, totalmente irreversibles. Este es el resumen de los síntomas, que deben tenerlos siempre presente, porque en medicina interna es así, hay que tener presente varios escenarios para tener el diagnóstico de sospecha. El diagnóstico se hace por hipercalcemia, paratormona elevada, y que debe confirmarse en 2 determinaciones. Las 2 determinaciones seguidas de paratormona elevada para hiperparatiroidismo de tipo primario. Podemos también pedir hemograma, velocidad de sedimentación, proteinograma, tratando de buscar siempre causas secundarias de hiperparatiroidismo. En la parte radiológica también es importante, lesiones líticas, osteopenia difusa en el esqueleto axial, en las manos, recesión superióstica del borde radial y tercera faja distal, y la imagen, la típica imagen en sal y pimienta, ¿no?, que está descrita en hiperpara. Tiroidismo. Nefrocalcinosis, ¿no?, es una forma de debut muchas veces de hiperparatiroidismo primario, ¿no?, totalmente calcificados los cálices renales, ¿no?, nefrocalcinosis. Tenemos acá el estudio ecográfico del adenoma y por gamografía la presencia del adenoma paratiroideo producto del hiperparatiroidismo primario. Por ecografía y por gammagrafía con tecnesio 51. El tratamiento es quirúrgico, se extirpa el adenoma y en caso de hiperplasia, esto es pregunta de examen, ojo, 7/8 del tejido paratiroideo. O sea, 7/8 significa dejar solamente un pedacito de paratiroideo para que siga haciendo el metabolismo calcio-fósforo de la paratormona. Hiperpara secundario, hay deficiencia o alteración del metabolismo de la vitamina D, produciéndose malasia o raquitismo. Puede producirse síndrome de malabsorción intestinal, enfermedad renal crónica también en hiperpara. Esta es una cuestión de letra chica del libro, que el receptor de paratormona sea refractario a la hormona, y pérdida crónica de calcio, llamada hipercalciuria idiopática, que suele ser familiar. Hay pérdida importante de calcio por la orina, y eso estimula mayor actividad de la paratormona, y eso genera hiperpara de tipo secundario, ¿no? Secundario. Eso probablemente lo vean cuando hagan pediatría. En la parte bioquímica que vamos a encontrar, hiperfosfatemia, se eleva el calcio y se eleva el fósforo, calcemia normal o hipocalcemia, inclusive en el caso de enfermedad renal crónica, disminución del calcio iónico, hipocalciuria, hiperfosfaturia, paratormona incrementada. ¿Cómo revertimos esto? Por eso con los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿qué cosa le damos? Le damos calcio, le damos calcitriol, le damos 1,25 colecalciferol. ¿Para qué? Para que con la vitamina D y con el calcio que sea como parte del tratamiento, frenemos la paratormona que está liberada, ¿no? Es parte del tratamiento que ustedes han visto en enfermedad renal crónica, que sea regularmente. Perdón. Y hay una forma terciaria, que también es letra chica del libro, y en mi práctica clínica no he visto ningún caso hasta ahora, que habitualmente fue descrito cuando hubo un trasplante renal, ¿no? Esto generalmente el hiperpara terciario es asintomático, puede ser sintomático o una hipercalcemia aguda de más de 12,5 miligramos. Generalmente estos pacientes tienen una alteración genética del factor supresor de crecimiento en cromosoma 11, ¿no? Y eso genera esta condición llamada hiperparatiroidismo terciario, es decir, en hipotálamo. El hiperpara ectópico, podemos tener también paratormona ectópica, ¿no? Tumores que producen proteínas similares a paratormona intacta, ¿no? ¿En qué neoplasia están descritas esta hiperpara ectópico? En ovario, en riñón, en pulmón y en la neoplasia neuroectodérmica primaria. Recordad siempre cuando ustedes tengan sospecha de hiperpara ectópico, buscar la neoplasia en el ovario, en el riñón, en el pulmón y sea una neoplasia neuroectodérmica. Para aliviar un poco las fases de preocupación que he visto en muchos de ustedes por la información que les estoy dando, les he preparado un cuadro resumen de cómo son las manifestaciones bioquímicas de cada uno. Ya estaba viendo algunas expresiones de preocupación. Bueno, en el primario vamos a tener hipercalcemia,
fosfato sérico disminuido, vitamina D aumentada y PTH elevado, ¿no? En la forma secundaria, enfermedad renal crónica, mala absorción, hipocalcemia, ¿no? Aumento del fosfato sérico, vitamina D disminuida y PTH elevada. Y en la terciaria, hipercalcemia, disminuido el fosfato sérico, disminuye la vitamina D y muy elevada la paratormona. Pero ustedes pueden ver algunas diferencias, ¿no? Y yo sospecho terciaria, la paratormona va a estar muy elevada, porque el efecto es a nivel de hipotálamo. Yo sospecho en forma secundaria, ¿cuál es la diferencia? El fosfato sérico, ¿no? Que está aumentado, y hipocalcemia. Y en la parte primaria vamos a tener calcio elevado, fosfato disminuido y vitamina D elevada. El único caso en el cual hay vitamina D elevada es en la forma primaria. Y así ustedes van aprendiendo la diferenciación. Bien, yo quería narrarles en este punto de la clase una experiencia hace muchos años. Tuvimos un interno de medicina de San Marcos, ahora es un brillante oncólogo en Rey Baleati. Un día estábamos en la mesa de trabajo y hace esto, ¿no? Yo le digo, ¿has tenido guardia? No, me dice, ya no sé qué hacer con mi vida. Si no es debilidad muscular, si no es cálculos renales y me someten a litotricia, a cierto tiempo me hacen endoscopías a rato porque tengo enfermedad ulcerosa. O sea, hay una alternancia de síntomas. Y lo tengo hace mucho tiempo y yo no sé qué hacer. Voy al gastroenterólogo o voy al nefrólogo. Me hacen litotricia y me hacen endoscopía. En ese paso estoy hace bastante tiempo. Entonces le hice 3 preguntas. ¿Tienes debilidad muscular? Sí, me dice, tengo problemas para hacer ejercicio. No me responden los hombros. Perfecto. ¿Y cuánto estás orinando? Yo pensé que era diabético, me dijo. Porque me he hecho mis pruebas de diabetes tan normales, tengo poliuria. Ajá. ¿Y tienes mucha sed? Sí, me dice. Y mi carácter ha variado enormemente, estoy deprimido. Entonces, negro, caliente y en taza, ¿cómo se llama eso? Negro, caliente y en taza. ¿Cómo se llama eso? Negro, caliente y en taza. Café, pues, ¿no? Café. Es lógico, ¿no? Entonces, ustedes suman debilidad muscular proximal, suman poliuria, suman alteraciones emocionales, suman cálculos recurrentes y suman molestias digestivas, hipercalcemia. Pero le hicimos un estudio y logramos diagnosticarle a este interno un adenoma en la paratiroides, con gammagrafía. Y obviamente se operó en neoplásicas, le quitaron el adenoma, adiós neonefrotiasis, adiós cálculos, adiós molestias digestivas. Ahora es un brillante oncólogo. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? La historia clínica es fundamental. Podremos tener muchos avances tecnológicos, podemos tener mucha inteligencia artificial, pero si nosotros no hacemos una buena historia clínica, vamos a perder los diagnósticos. Bien, hipopara. Hipopara es la causa más frecuente, es la extirpación de la paratiroides. A veces al cirujano se le va la mano y lo va a dejar los 7 octavos de la paratiroides, se bajó las 4 paratiroides. Hipopara de por vida. Es un paciente que puede tener crisis hipocalcémicas si no se da tratamiento suplementario. Otras son, bueno, enfermedades de tipo, digamos, congénito, el síndrome de George, que lo van ustedes a aprender en genética o en pediatría, la hemocromatosis, ¿no? El post-terapéutica con yodo 131, la deficiencia crónica de magnesio, ¿no? Ahora que están tan de moda el suplemento con magnesio, la deficiencia crónica puede llevar a hipoparatiroidismo, ¿no? Y tumores malignos, por supuesto, de la paratiroides. ¿Qué vamos a encontrar en el cuadro clínico? Adormecimientos, hormigueos y calambres, ¿no? O sea, mucho ancianito dice, me muero de frío en la noche y tengo calambres nocturnos. Debe ser por frío. Le ponen su cobertor y sigue con calambres. Debe ser deficiencia de potasio. Le dan, cómete un plátano todos los días, igual sigue con los calambres. Entonces, buscar siempre la posibilidad que tenga hipocalcemia por alguna razón. El síndrome de Chebostek-Trousseau, que ustedes han aprendido en semiología, en la mano de partero, Chebostek. La tetania, que es ejemplo de tetania, contractura muscular, espasmo carpopedal, ¿no? Estridor laringio, que a veces parece asma, pero es estridor laringio lo que tiene el paciente, convulsiones, espasmo de músculo respiratorio, cianosis y anoxia cerebral y hipocalcemia. Puede haber cataratas como parte del cuadro clínico, alteraciones dentales, y todo esto en niños, calcificación de los ganglios basales, ¿cómo se llama?
La calcificación de los ganglios basales, en la visita lo hemos mencionado varias veces, ¿no allí? ¿Te acuerdas? No. El signo de FAR, ¿no es cierto? El signo de FAR, F-A-H-R. Lo vemos en los pacientes con enfermedad renal crónica, tienen calcificación de los ganglios basales, signo de FAR. Eso lo vemos en la tomografía. Cambio de personalidad, demencia, corea y parkinsonismo. El diagnóstico se hace por calcio bajo, fosfato alto y disminución del fosfato en la orina. Disminución del calcio en la orina y PTH, por supuesto, disminuida. Hipoparatiroidismo. Tratamiento en la forma aguda de hipocalcemia, gluconato de calcio 15 miligramos por kilo cada 6 horas por vía endovenosa. Una causa importante de hipocalcemia no endocrinológica. Si han pasado visita a mi pabellón, la han visto. ¿Ah? Una causa de hipocalcemia no endocrinológica. ¿Cuál? ¿No? El uso de anfotericin, ¿no? Nosotros tenemos en mi servicio un paciente con neurocriptococosis y estamos dándole anfotericin como parte del tratamiento. Esta sustancia produce hipocalcemia y produce hipocalemia. En casos moderados, 1 a 3 gramos por día. En caso de hipoparatiroidismo definitivo, hay que dar, o sea, cuando el cirujano le retiró las 4 glándulas paratiroides por el tema quirúrgico, se tiene que dar vitamina D, 80.000 unidades diarias o 60.000 unidades cada semana. Para suplementar que no haya hipocalcemia aguda. Bien, jóvenes, la medicina interna es como los árboles que crecen hacia arriba, donde vamos sumando conocimientos a lo largo del tiempo. De manera que nuestra misión al terminar medicina no debe ser ni ser inclinado como un bambú, sino ser derecho como un ciprés. Esa es la idea, ¿no? De que ustedes aprendan medicina interna, que es el curso clave de su formación. Bien, hasta acá queda la clase. ¿Alguna pregunta o comentario que quieran hacer? ¿Algo que no esté claro? ¿O todo está claro como una noche oscura? Bien, jóvenes, de aquí va a venir un par de